Cuando nosotros como padres nos acercamos delante del Señor para consagrar nuestros hijos, es algo muy serio, muy serio. Porque no tiene que ver con lo que de alguna manera, por ignorancia o porque nosotros no queremos asumir compromisos, muchas veces hacemos solamente por cumplir un ritual. Al final, amados, lo que estamos haciendo es considerar la necesidad de que Dios esté involucrado en nuestros hogares, reconociendo con urgencia la necesidad de que, aunque somos padres y Dios nos dio ese privilegio, necesitamos que Él como Padre nos enseñe a ser padres. Amén. Yo creo que muchos de los que están aquí han tenido esa oportunidad. Quizás en sus casas no vieron el suficiente ejemplo como para poder estar equipados e impartir una buena paternidad y una buena maternidad en sus hogares, en sus familias, sobre sus hijos. Pero en el Señor tenemos la oportunidad, en la medida que nos relacionamos con Él, de aprender a través de la Escritura cuál es el diseño y el modelo que Dios ha establecido para levantar una familia. Y no solo se trata, amados, de proveer o de educar a nuestros hijos en los mejores colegios. Yo entiendo la importancia que es que nuestros hijos estén en lugares que los eduquen bien. Pero al final es una parte de lo que ellos necesitan. Porque aunque usted, amado, invierta todo su dinero y su esfuerzo en prepararlos para vivir esta vida es muy corta. Y usted no sabe, y yo no es por meterle miedo en su corazón, pero es una realidad. Usted no sabe si Dios en su propósito eterno tenga llevarse a uno de sus hijos a temprana edad. Y nosotros de manera necia los proyectamos para un futuro en esta tierra, pero jamás invertimos nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestro amor y nuestra paternidad para que ellos se enfocaran en lo eterno, en su relación con Dios. Siendo pastor de jóvenes, todo el tiempo molestaba a la iglesia con algo en ese entonces, diciéndoles: tú puedes hacer todo para que tus hijos exhiban en una pared un cartón que hable de que salió de una muy buena universidad y se graduó en una muy buena carrera, pero ignorar que eso nunca le va a acercar a Dios, ni le va a permitir vivir una vida que le honre y le agrade a Él. Vivimos en tiempos, amados, que no son fáciles, y solo es ver las noticias, la televisión, las conductas de la sociedad y la generación en la que estamos, para que se prendan las alarmas y nosotros digamos: wow, Señor, tenemos que hacer algo. Hablando de esto ayer, yo les decía: miren, en mi adolescencia y en mi juventud, las cosas que hoy en día tratan de hacerse comunes, porque ese es el argumento y el pensamiento de la sociedad hoy en día, que el pecado y el desenfreno en el que vive la sociedad sea algo normal. Y poco a poco las generaciones que están creciendo, amados, van a ver lo que en un tiempo a nosotros nos escandalizaba como algo común. Porque aún las leyes y los gobiernos que elegimos buscan naturalizar lo que no es natural. Y quieren implantar en nuestra mente un diseño de vida y una visión de vida errada, incorrecta. Pero hemos sido llamados, diga conmigo, he sido llamado a vivir a Dios. Amén. Es normal que Tiago llore, no hay problema. Creo que todos han pasado por esa etapa al principio, ¿no? Entonces ya no nos... Antes mi esposita salía diciendo: ¿y ahora qué hacemos? Ahora ella ya está tranquila. Pero creo que usted y yo tenemos un deber y una responsabilidad delante de Dios. ¿Saben por qué? Porque usted y yo fuimos elegidos para vivir los últimos tiempos. Y aunque muchos de nosotros podríamos dar la espalda y en una actitud indiferente decir: eso es su problema, mientras que yo dentro de mi casa viva de esta manera tranquilo. Pero usted sabe que aún las formas, las conductas de este mundo, como en los días de Lot, van a golpear
y a forzar nuestras puertas para entrar. Lo más triste de la condición y la realidad de la historia de la iglesia en el día de hoy, en la actualidad, es que, amados, tristemente no hay diferencia entre lo que se vive en el mundo y lo que se hace dentro de los hogares de la iglesia. Peleamos igual, nos amargamos igual, contendemos igual, pecamos igual, y no hay diferencia. Pero usted y yo hemos sido llamados a vivir apartados, en una diferencia. El proyecto del Señor Jesús era que su iglesia fuera luz y fuera sal. Y lo que Dios ha puesto en nuestro corazón es algo lo suficientemente poderoso que no se puede meter debajo de la cama. Dice la Escritura que el que tiene la luz no puede ponerla debajo de la cama, ocultarla. Usted y yo no podemos ser cristianos como esos agentes secretos que andan de incógnito y nadie se enteró que amaba a Dios y que su vida era distinta. Dice que cuando la sal pierde su utilidad, tiene que ser hollada. Y eso no puede ser la condición, o no puede convertirse la iglesia, porque al final no seremos útiles para el propósito por el cual Dios nos redimió y nos rescató. Amén. Por eso estamos en tiempos donde tenemos que ser esforzados y valientes, amados, y asumir con responsabilidad y con fe, perseverando en el propósito que Dios ha tenido con cada uno de nosotros. Esta mañana yo desde muy temprano estaba despierto, el Señor no me dejó dormir y empezó a referirme ciertas cosas. Yo estaba aún orando al Señor esta semana por el hecho de presentar hoy a Abigail, y tenía unas cosas en mi corazón, y el Señor me dio una frase que quiero que quede sembrada en su corazón. Dios me dijo lo siguiente: yo soy el que llamo, el que habla e imparte mandamiento a las generaciones. Y todo el tiempo, amados, venía esta frase y esta palabra a mi mente, y yo le decía: Señor, estaba medio dormido y en la medida que me despertaba, la repetía y le decía: Dios mío, no dejes que se me olvide, algo me quieres decir con esto, algo nos quieres transmitir. Y la repetía y volvía y me dormía y me despertaba otra vez pronunciando: yo soy el que llama, el que habla e imparte mandamiento para las generaciones. Hace unos domingos atrás, alguien en medio de la adoración recibe también algo de parte de Dios y le dice: yo les he llamado a que levanten una generación para el reino. Y no estamos aquí para jugar a ser cristianos. No estamos aquí solamente para ocupar un lugar en esa silla, amados, y vivir de manera costumbrista el hecho de congregarnos y acercarnos a Dios cada 8 días. Usted y yo somos un agente muy importante en el propósito de Dios, en medio de nuestras casas, en medio de nuestras familias. Dios no se equivocó, amado, con colocarlo en el lugar donde usted está. Si hay algo que el hombre no elige, es el lugar donde nace y los padres que tiene, ¿verdad que sí? ¿O usted lo eligió? ¿Usted concretó con Dios allá en ese momento de la eternidad, aún en el vientre? ¿O antes de eso, de la concepción? Con Dios usted dijo: bueno, yo quisiera un papá así, una mamá así. Amado, usted y yo tuvimos los papás que nos tocó. Incluso muchos no tuvimos papá o mamá por un acto soberano de Dios. Dios determinó eso. Pero todo eso hace parte de un plan eterno. Y usted podría decirme: pero es que usted no conoce a mi mamá o a mi papá. El genio que se manda, lo que ha hecho, el daño. Amado, mire, si la Escritura dice que Dios es el que produce la llaga y también la cura, eso me revela y me hace entender que aún muchas veces Dios usa el dolor con un propósito.
Y muchas veces es para enseñarnos a tener misericordia o a vivir en carne propia cosas que en nuestra mente solo son teoría. Es fácil decir o hablar acerca del perdón, pero qué difícil aplicarlo en medio de un contexto donde se nos ha hecho daño. Pero es allí donde Dios se revela y Dios quiere cumplir un propósito de restauración y de sanidad. Usted podría llorar delante del Señor lo que fue la historia desde su infancia, pero para Dios solo eso es una oportunidad para que en usted se cumpla y se haga realidad lo que es la presencia de Dios, su corazón y lo que Él piensa. ¿Qué más testimonio? Que alguien que ha sido afectado por una circunstancia pueda levantar el rostro, extender los brazos y decir: yo amo y yo perdono, porque Dios está en mi corazón y Él me ha enseñado así. Ayer vi un testimonio muy impactante de un hombre que por la forma de hablar yo creo que fue un hombre de la calle y estaba predicando a jóvenes que pertenecían seguramente a bandas o a pandillas. Y dije, bueno, pues va a hablar de su testimonio, de que alguna vez estuvo en ese contexto de vida, desperdició sus buenos años allí y pues Dios lo restauró, lo regeneró y ahora invita a otros a salir de esa condición. Y casi que iba a pasar el video cuando ese hombre dice: quiero hoy presentarles a alguien muy importante para mi vida. Y aparece en escena allí en una especie de parque, o yo no sé cómo era ese lugar, pero aparece un hombre muy alto, se acerca a él, le toma la mano y les dice: ¿saben quién es este hombre? Este hombre fue el que mató a mi hijo. Dios lo restauró, yo lo perdoné y ahora es mi compañero de ministerio y servimos juntos al Señor. Yo vi eso, amado, y yo me conmoví en mi espíritu y yo dije: wow, Señor. Y nos desgastamos amargados en el corazón, buscando culpables toda la vida, queriendo cambiar lo que es incambiable. Lo que hemos vivido desde un inicio hace parte de un plan y un propósito eterno que racionalmente y a través de los sentimientos jamás vamos a entender. Yo no tuve un papá y lo asesinaron cuando yo tenía 3 años. Si Dios no hubiera hecho una obra en mi corazón, yo hasta el día de hoy podría seguir odiando a Dios, argumentando en que Él no me dio el padre que yo necesitaba. Pero Él hace cosas más allá de lo que nosotros percibimos con nuestros ojos naturales. No me importa si su papá, su mamá no está en casa. Lo que haya pasado solamente es una oportunidad para que usted muestre que usted es luz y que usted es sal. Y hemos sido llamados a eso. Este es el evangelio vivo y práctico que Dios quiere que nosotros vivamos. No tiene que ver con sentirnos cómodos porque pertenecemos a un club social en donde todos nos sonreímos y nos abrazamos, pero fuera de este lugar vivimos realidades tan difíciles, amados, que tristemente nuestra vida se ahoga en esas. Y es allí cuando nos preguntamos: ¿de qué sirvió que Dios se haya revelado en nuestras vidas? Pero el propósito de Dios es obrar y sembrar su gracia en nuestros corazones. Somos deudores de la gracia para dar gracia a otros. Amados, tal vez lo que usted ha vivido simplemente es algo que lo incentiva y lo impulsa a aprovechar la oportunidad que hoy tenemos delante de Dios para caminar con Él, para conocer su voluntad y levantar una historia diferente. Yo entiendo que Dios me dio esa oportunidad a mí. Lo que no decidió mi padre, lo que Él decidió para su vida, y de alguna manera en eso dejó unas consecuencias para sus hijos, para su esposa. Mi responsabilidad, habiendo visto eso y haberlo vivido, hace que hoy yo mire el futuro y yo diga: yo necesito caminar con el Señor. Si Dios me da hijos, ellos necesitan tener un padre que ame a Dios y decida de acuerdo a la voluntad de Dios, hasta donde lo tengan. Porque a veces nosotros nos aferramos a una vida, amados, que es prestada y que solo administramos. Y es una bendición que Dios nos deje ocuparla, vivirla hasta donde su medida y su buena voluntad nos lo permita. ¿Verdad que es así? Por eso, mientras tanto, usted tiene que sembrar
y hacer lo que le corresponde. Creo que Dios nos ha dado un lugar muy importante en medio de las generaciones, en medio de su linaje, en medio de su propósito, en medio de los tiempos. Hemos sido diseñados para dejar una huella y una marca en los nuestros. Y no se trata solamente de rasgos físicos, del ADN, de un temperamento marcado. A veces los papás y las mamases sacan pecho diciendo: se parece a mí. Incluso cuando los ven haciendo cosas malas. Si ve cómo no se deja de nadie, igual a mí. Amado, lo mejor que usted puede dejarle a un hijo suyo es el legado de lo que es Dios en su vida y del propósito que Él tiene, no solo con ese pequeño, sino con las generaciones que Dios levantará después de él. Qué lindo que pudiéramos decir, como Josué terminando el propósito de su tiempo, dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Y yo no creo que Josué se estuviese imponiendo. Yo no creo que él dijo: aquí amamos a Dios y punto. No. Yo creo, amados, que sus hijos tenían su misma convicción. Y el Espíritu nos reveló en oración ayer que estamos en días, en tiempos tan difíciles, donde tenemos que afirmar las convicciones de nuestros hijos. Porque un día no estaremos para vigilar, para orientar, instruir o aconsejar. Y el mundo, amado, los va a querer seducir con sus pasiones, con sus deseos, con el pecado. Pero lo único que va a hacer que ellos estén firmes es que hayamos construido sus vidas sobre la roca y sus convicciones les puedan indicar cómo deben decidir y qué deben hacer. Necesitamos sembrar en las convicciones de nuestros hijos. Esa es la responsabilidad que ustedes tienen, Marta y Diego. Sembrar en las convicciones de Gael y de Abigail. No sabemos si Dios quiera conceder un hijo más. Están los planes del Señor. Hemos entendido que nuestro vientre le pertenece. Ustedes pueden planificar. Yo conozco casos de gente que ha planificado queriendo asumir el control de su vida, y Dios los sorprende porque Él es el dueño de la vida. Tenemos una responsabilidad delante del Señor. Y esta mañana, cuando oraba al Señor, Él me dijo: voy a aprovechar esta oportunidad porque quiero que dediques todos los niños en este día a mí. Y lo vamos a hacer. Abigail es la excusa para hacerlo. Y vamos a orar por todos. Es más, esta mañana le dije a Oscar: tuve un sueño con uno de tus hijos. Y estaba orando por él y el Señor me decía: su nombre espiritual es... Y me impactó tanto lo que el Señor me ha ministrado desde la madrugada, que yo dije: Señor, es necesario que como iglesia tengamos una conciencia de lo que nuestros hijos representan. Ayer les decía algo. Hoy en día las iglesias pierden su tiempo en entretener a la gente y tratan de inventarse miles de cosas buscando la comodidad y la satisfacción de un pueblo, ignorando su necesidad, su verdadera necesidad. ¿Sabe cómo se llama eso? Indolencia. Y recuerdo lo que está escrito en la Biblia acerca de cómo Dios denuncia y de alguna manera llama a cuentas a los ministros que dejaron de hacer y de hablar lo que tenían que hablar a sus pueblos. Porque Dios me va a llamar a cuentas, así tenga 36 años, de su familia y de sus hijos. Es la responsabilidad que tengo delante de Él. Y les decía ayer que me sorprendió, amados, estaban casi todos los niños en el ayuno, ayunando con nosotros. Y de alguna manera, en esa parte humana, yo dije: saquémosles de pronto colorcitos, las grayolas, la plastilina. Y aunque no está mal, pueden hacerlo mientras que escuchan el mensaje. Nosotros tenemos que enseñarles a escuchar la voz de Dios. Y que cuando ellos vienen aquí, es porque vienen a encontrarse con su Dios, a conocer de Dios, a oír los pensamientos del corazón de Dios, lo que Dios quiere para ellos. Entretenerlos sería un acto irresponsable y sería perder un tiempo muy valioso
Porque aunque ellos no entiendan muchas cosas, lo que hacemos aquí queda sembrado en su espíritu. Y un día, amados, eso dará fruto. Dice, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, por más necio, no se va a apartar. Por eso es el mejor tiempo para hacer lo que nos toca hacer. Y a través de la escritura vamos a ver ciertas cosas que afirman lo que he venido hablándoles y lo que quiero sembrar en su corazón en esta mañana. Dios es un Dios para las generaciones. Cuando Él se relaciona, amado, con el hombre, no solamente está pensando en mostrarse a esa persona. Dios sabe que cuando Él se da a conocer a mi vida, está contemplando el día que se revele a mis hijos. Pilar, Dios me decía esta mañana que Él se ha dado a conocer a tu vida pensando en lo que Él va a hacer en tus hijos. Y por eso tienes que tener paz, porque para ellos hay un tiempo. Y así es, amados, con todos. Parecería que se trata de algo solamente personal, solo algo que se trata de lo que somos, de nuestra necesidad, de lo que ha sido nuestra historia hasta este punto. Pero cuando Dios empieza a revelarse al corazón y a la vida del ser humano, amados, no solo está pensando en ese individuo. Sabe que se está abriendo una brecha y un camino para poder llegar a las generaciones siguientes. Y eso es un privilegio, porque muchos de los que están aquí han sido una puerta abierta de bendición para sus casas. Y de pronto usted dice: Señor, ¿por qué me has tratado así? ¿Por qué me has hablado de esta manera? ¿Por qué has permitido que las cosas sean de esta forma? Y no solo tiene que ver contigo, no solo tiene que ver con que tú entiendas y conozcas a Dios en ciertos aspectos de su carácter, de su propósito eterno. Tiene que ver con que en ti se está sembrando un fruto que tus hijos van a recoger. Cuando Dios se revela, amados, Abraham no estaba solamente considerando la necesidad de un hombre, la esterilidad de una mujer, de su esposa, y el proceso incluso en el que los iba a llevar a ellos. Cuando Dios se revela, Abraham estaba viendo a Jacob, a Isaac, a las 12 tribus, a un pueblo, amados. Porque cuando Dios le prometió a Abraham, amados, no le estaba haciendo la promesa a un hombre que quizás estaba condicionado y limitado por una edad que Dios ya había determinado. Porque entonces en la muerte de Abraham se hubiera acabado todo el propósito que Dios tenía con él. Pero los propósitos de Dios van mucho más allá de tu paso sobre esta tierra. Son eternos, porque Él es un Dios eterno. Y en su eternidad ha involucrado nuestras generaciones. Lo que Dios ha hecho en sus vidas en este tiempo, lo ha hecho pensando en las generaciones que vienen mañana, en sus nietos, en sus bisnietos. No sabemos cuándo venga el Señor, pero mientras tanto, amados, su propósito es que nuestras generaciones conozcan quién es Él. Si entendiéramos eso, le daríamos valor al hecho de que Dios nos dio la vida, y apreciaríamos, amados, la razón del por qué vivimos. Lo mejor que usted puede dejarle a un hijo no es dinero, ni es estudio. Es parte de lo que naturalmente hacemos en esta vida, es verdad. Es más, parece muchas veces que es nuestro esfuerzo y seríamos nosotros los que estamos asegurando esa comodidad para nuestros hijos, pero en el fondo Dios mismo está proveyendo y cuidando. En otras palabras, Dios está orquestando y detrás de todas esas cosas sustentando lo que es suyo. Amén. Hay algo curioso en la escritura que quiero que ustedes entiendan en esta mañana. Cómo Dios buscó relacionarse con su linaje y sus generaciones al cabo de la historia. Y a través de eso, amados, cumplió ciertos propósitos. Y mi interés es que si usted hoy se lleva eso claro a su casa, usted va a entender lo que le toca hacer. Amén. ¿Está aquí conmigo? Génesis capítulo 17.
Es un texto incluso que leímos hace unos domingos atrás. Génesis capítulo 17, verso 7. Dios está hablándole a su gran amigo Abraham. Le ha ayudado a caminar, a vivir la vida, le ha guiado, le ha enseñado, amados, porque eso es lo más lindo de nuestra relación y nuestra historia con Dios. Él nos enseña a vivir. La escritura dice: padre y madre pueden dejarte, pero con todo Dios te va a recoger. Y Él siempre seguirá siendo padre de sus hijos. Él se alegra cuando sus hijos crecen, maduran. Él se alegra cuando sus hijos aprenden, dan fruto, amado. Y yo veo la manera en la que Dios se relacionó con cada uno de estos hombres. Y esto me deja algo en el corazón. Dios les enseñó a vivir. Dios nos va a enseñar a vivir. A los jóvenes, a los adolescentes, a los padres, a los hijos. Dios conoce mejor la vida que nosotros, ¿o no? Él nos va a enseñar. Y dice el verso 7: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Dios establece un compromiso de relación, de amistad, en el que Él asume hacer una obra sobrenatural en el corazón de esta generación. Aprendíamos que lo que Dios quiso hacer era levantar un pueblo conforme a su diseño y a su propósito. Ese fue el compromiso que Él asumió. Pero no solamente le está diciendo: Abraham, voy a cambiar tu nombre. Abraham, voy a hacer algo en tu corazón. Abraham, voy a hacer un milagro para poder suscitar el fruto que tú no has podido dar. No solamente tenía que ver con lo que Dios iba a hacer en una familia, en una pareja, sino con lo que a través de eso Dios iba a hacer en las generaciones que venían. Diga al que está a su lado, mírelo y dígale: tú eres en las manos de Dios un medio y un instrumento para la transformación de tus generaciones. Amado, aún el Estado y el gobierno sabe que los padres y las familias son el ente que forman generaciones. ¿O no es así? La riqueza de un país no es sus recursos, es la gente, son las generaciones, son los jóvenes, son los niños. Allí está representado el potencial de una nación. Pero esto no es algo que humanamente uno pueda razonar y decir: wow, es así. No es el resultado de un análisis lógico. Eso es parte de un diseño eterno. Cuando Dios, amado, iba a llevar a cabo sus planes, sus propósitos eternos, al crear el mundo y todo lo que, amado, nos rodea, sabía que necesitaba involucrar a una pareja y a una familia. Noten cuál es la bendición, en qué consiste la bendición de Dios para esa pareja. ¿Qué les dice cuando después de crearlos y ponerlos juntos? ¿Qué les dice? Fructifiquen y multipliquen. Para Dios, amados, un hijo representa que el propósito que Él tiene en su corazón y en su mente pueda seguir llevándose. Nuestros hijos, amados, son la extensión y la posibilidad de que el propósito de Dios siga cumpliéndose sobre la tierra. Si no, eso no fuera así, Dios no hubiera involucrado e incluido al hombre en su propósito eterno. Amén. Así que Abigail es parte de ese propósito que Dios tiene con nosotros. Lleve su mano a su corazón y diga: yo soy parte de ese plan y ese propósito
que Dios quiere llevar a cabo. Dios cuenta con nosotros. Amén. Amén. ¿Está aquí conmigo? Dice allá en Mateo que cuando se estaban contando las generaciones de donde venía el linaje de Jesucristo, dice la Escritura que desde Abraham a Moisés hubieron 14 generaciones. De Moisés a David, 14 generaciones. De David a Jesucristo, el Mesías, hubieron 14 generaciones. Pero si usted entra a escudriñar la palabra, se da cuenta que fueron descartadas personas que no fueron involucradas y tenidas en cuenta en medio de esas generaciones. ¿Saben por qué? Porque Dios cuenta los corazones que se dispusieron y facilitaron que en ellos se cumpliera un propósito. Porque ese es el linaje que Dios cuenta. Aquellos que dijeron: entiendo lo que Dios quiere hacer, quiero ser parte de su propósito eterno. Amados, de Judá y del reino de Israel se descartaron la vida de muchos hombres que quisieron vivir de acuerdo a la dureza de su corazón, a sus pensamientos, a sus deseos y a sus pasiones. Pero qué lindo que un día, en ese libro eterno donde se escribe y se registra toda nuestra vida, nosotros podamos salir allí diciendo: Omar Eduardo Solano Acosta se dispuso y facilitó que mi propósito se cumpliera en él y sus generaciones. Qué lindo eso. Amén. ¿No sería eso muy bonito para nosotros? Mire lo que dice el verso 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por generaciones. Léalo conmigo de nuevo. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú, ¿y qué dice? Wow. Dios le revela y le dice lo que Él va a hacer, lo que Dios asume en ese compromiso delante de Abraham y esa generación, en cuanto a los milagros, en cuanto a la obra, en cuanto a la dirección, en cuanto al cuidado que Dios se comprometía y Él estaba asumiendo hacer con ese linaje. Pero le dice: en cuanto a ti, diga conmigo, nuestra parte. Él tenía que hacerse cargo de dos cosas. Y noten lo que ahí lo dice claritico. Dice: tú empero, bueno, esta versión cada vez que la veo me da mal genio. Tú empero guardarás mi pacto. Aquí la versión mía dice: en cuanto a ti, tu responsabilidad no solamente es que tú guardes este pacto, sino que tu generación lo guarde. ¿Saben que usted y yo tenemos una responsabilidad? No solo vivir conforme a la voluntad de Dios y a lo que la palabra nos enseña, sino que nuestros hijos vivan igual. Ese era el compromiso que Abraham debía asumir delante de Dios. Yo entiendo que como padres nuestra labor llega aparentemente hasta cierto punto, pero la responsabilidad de que ellos guarden ese compromiso y esa relación con Dios es algo, amados, que hasta el día que usted esté vivo, usted tiene que luchar y pelear por eso. Amén. Amén. No nos puede pasar lo que le pasó a Agar. En medio del desierto dice la historia que ella, al ver que su hijo, como ella, en su necesidad, porque estaban muriéndose de sed, ella no podía ofrecer ni hacer nada. Lo único que hizo fue apartarse de él, darle la espalda y dejar que muriera. Hay muchos padres que están así, pero Dios tiene la provisión para sostener y sustentar la vida de sus hijos, y Dios se las va a dar. Y no solo estoy hablando de algo físico, sino de esa provisión espiritual que les va a dar un norte y una razón y un motivo para que ellos vivan. Eso es lo que Dios siempre ha querido con nosotros.
La palabra guardar viene de un original que es proteger, velar, vigilar, ser centinela, atesorar. Amados, nosotros tenemos que ser centinelas de la relación que Dios nos ha otorgado a través de Cristo, de que nuestros hijos se relacionen con Él, porque en el contexto de gracia en el que vivimos, amados, se nos ha abierto una puerta que no podemos desaprovechar, y es la puerta del corazón de Dios. La palabra guardar es poner cerco, así que ustedes deben poner cerco en la vida de sus hijos. Eso es lo que está diciendo allí, para preservar. ¿Sabía usted que nosotros somos preservadores del propósito eterno para nuestra vida y de nuestros hijos? ¿Sabía eso usted? Mira al que está a su lado y dígale: usted y yo tenemos la responsabilidad de vigilar y preservar lo de Dios en nosotros y en nuestros hijos. Y vaya al 11. Mire lo que dice el verso 11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio. Y yo le pido que usted subraye la palabra señal. Dice: y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Ese compromiso que Dios hizo con este hombre, lo que prometió hacer de su vida y de su generación, y lo que Abraham delante de Dios asumía en cuanto a su responsabilidad de preservar lo eterno en él y en su generación, era algo, amados, que tenía que quedar evidenciado como una marca para que no se olvidaran. Entonces Dios mandó a circuncidar a todos los varones, y cada vez que ellos vieran esa señal, recordarían el pacto eterno que Dios había establecido con un hombre, con una familia, con una generación. ¿Sabe que esto es muy representativo? Porque hoy yo quiero hacerte una pregunta a ti como padre. ¿Tú has podido dejar huella y señal en el corazón de tus hijos para que ellos recuerden el propósito eterno que Dios tiene con ellos? Hay algo en ellos que los identifica y los marca de tal manera que ellos no puedan olvidar el Dios que tienen y el propósito que Dios tiene para sus vidas. Amados, la vida da muchas vueltas, es verdad, y no todos aprendemos de la misma manera, ¿cierto que sí? Muchos tenemos que ir a las vivencias para, a través de las caídas, aprender, de ver las consecuencias, entender muchas cosas. Pero tarde o temprano, amado, una generación que ha sido señalada y marcada con un propósito eterno, con la presencia de Dios, amado, tendrá que recordar lo que es y representa en las manos de Dios. Y es lo que Dios quería hacer aquí. La palabra señal viene de un original que es monumento. Usted sabe que uno hace un monumento, o los hombres hacen monumento para recordar personas ilustres, ¿verdad que sí? Dios quería colocar en el corazón de su pueblo, de su generación, un recordatorio, un testimonio para que nunca se olvidaran. Amén. Así que mira al que está solo y dígale: nosotros debemos dejar en nuestros hijos esa marca, ese testimonio de quién es Dios, de lo que Él ha dicho y de lo que Él quiere hacer. 3 cosas, diga conmigo: debemos dejar en nuestros hijos la marca y el testimonio de quién es Dios, de lo que Él ha dicho y de lo que Él quiere hacer en ellos. Lo mejor que Abigail debería hoy recibir, entender, es que ella tiene un Dios que la ama, que tiene un Dios que quiere hablar a su vida y quiere hacer algo en ella. Así deberíamos educar a nuestros hijos. Tú tienes un Dios
Él tiene algo que decirte. Y también Él quiere hacer algo en tu vida. No te quites esa marca. Pero qué lindo que nosotros evidenciemos, amados, esa marca, porque tenemos ese Dios, le hemos escuchado, le hemos obedecido, y en nosotros se ha cumplido lo que Él ha querido hacer. Qué lindo que nuestros hijos, al ver nuestros años altos, peinando nuestras canas, bueno, en algunos casos, puedan decir: ¿sabe qué, viejo? ¿Sabe qué, vieja? Gracias, porque tú me enseñaste a conocer a Dios. Porque yo vi tu vida, y aunque te costó y fuiste quebrantado y tuviste que pasar procesos, yo vi cómo tú obedeciste la voz de Él para tu vida. Tú fuiste un hombre y una mujer que construyó nuestra casa en sus palabras. Y puedo ver de manera evidente, aún en las marcas físicas de tu cuerpo, la obra que Dios hizo en ti, en tu carácter, en tu manera de pensar, en tu manera de hablar. Veo la señal inconfundible de quién es Dios en medio de nosotros. Pero ¿cuántos de nosotros no tenemos una evidencia para que nuestros hijos se pregunten: ¿quién es Dios? Esa fue una forma en la que Dios siempre quiso actuar. Quiso dejar una señal para que las generaciones que vendrían se preguntaran: ¿qué significa eso? ¿En qué consiste eso? Y los padres o los abuelos dijeran: detrás de esto está Dios. Qué lindo que nuestros hijos, amados, yo le voy a decir una cosa. ¿Sabía para qué sirven las crisis económicas? Para conocer la misericordia de Dios en cuanto a la provisión y el sustento y el cuidado. Hay unos que se amargan y dicen: ay, yo quisiera que Dios me sacara de esto. Es más, hay otros que dicen: yo niego a Dios porque no creo que, si Él es bueno, permitiera cosas como estas. ¿Acaso no es padre y cuida a sus hijos? Muchos actuamos y pensamos así. Pero qué lindo que usted pueda marcar a sus hijos con un testimonio diciéndoles: quizás tú nunca en tu infancia trabajaste para conseguir la provisión que permitía un plato digno en la mesa. Sin embargo, quiero decirte algo: Dios hizo milagros, tocó corazones de otros y trajo a nuestra alacena su misericordia. Eso haría que ellos, amados, en la medida que crezcan, digan: wow, Dios es real. Nos vistió, nos dio zapatos. Amados, yo tengo una marca que no me puedo quitar en mi vida, y ver cómo Dios sustentó y guardó una viuda. Y mi responsabilidad es que mis hijos sepan que es Dios quien sustenta nuestras casas. Amén. Dele un aplauso al Señor en esta mañana, porque ese es nuestro Dios. Esto nos permite ver algo muy importante en el modus operandi de Dios, en la forma en la que Él actúa. Marta me preguntó y me dijo estos días que nos vimos: pastor, ¿va a haber una preparación? Y yo dije: no, porque estaba orando al Señor para que nos diera una palabra y la casa pudiera ser instruida. Y están siendo instruidos en este día. Hay algo importante en la manera en la que Dios obra y actúa, y tenemos que entenderlo. ¿Por qué Dios ha querido dejar una señal y una memoria para nuestras generaciones? ¿Por qué? Hemos entendido porque Él es Dios de las generaciones, y ha buscado no solo relacionarse con nosotros, sino a través de nosotros con nuestros hijos, nuestros nietos, y lo que Él nos conceda. Israel vivió, amados, momentos muy importantes donde vio el poder y la misericordia de Dios. Y por alguna razón Dios quiso que ellos nunca se olvidaran de esos momentos. Es más, los llevó a que ellos los celebraran. ¿Sabían ustedes que parte de las fiestas que los judíos hasta el día de hoy celebran es recordando hazañas del pasado que Dios hizo por ellos? ¿Sabían eso ustedes? Uno podría decir, es parte de su costumbre, es parte de su idiosincrasia. Son ellos. Pero, amado,
Dios siempre ha buscado que usted y yo no olvidemos lo que Él ha hecho por nosotros. El día en que Él nos redimió nunca debería olvidarse de nuestra cabeza y de nuestro corazón. Debería ser algo que recordáramos como los cumpleaños. El día que Dios nos rescató, porque ese día nos mostró su amor, su perdón y su misericordia. Por ejemplo, el día que restauró nuestras familias. Ustedes representan eso, ¿sabían? Dios los restauró a ustedes como hogar y familia. Y Dios de todo esto me hablaba en esta mañana y me decía: si yo hice una obra que aún implicó un acto de misericordia, de amor, de perdón, en el cual yo cambié un corazón, ¿cómo no recordar y celebrarlo siempre? Lo que pasa es que nosotros, no sé por qué tendemos a olvidar y a menospreciar en un acto de ingratitud lo que Dios hace por nuestras vidas. Amados, yo soy uno de los que celebra la vida. Yo voy al baño y solo orinar, para mí es un acto de celebrarlo. Y usted puede decir: pastor, usted nos está aquí timando o quiere mostrarse como... Mire, amado, pregúntenle a mi esposa. Cada vez que yo entro al baño, yo abro mi sonda, empiezo a orinar y yo digo: Señor, gracias. Eso es una oportunidad y una bendición. Gracias, oh Dios. Eso es una gracia, amados. El hecho, como orabas tú, Andrés, esta mañana, que estuviste postrado por un tema de una hernia en la columna. Gracias por dejarme levantar de la cama y caminar. Y Dios quiso, a través de esa celebración, que el pueblo tuviera presente quién era Dios en su vida. Amado, yo voy a decirle algo: no hay nada más triste que usted enojarse y amargarse contra Dios diciéndole: Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿por qué no has hecho nada? Dios, ¿por qué no me ayudas? Dios, ¿por qué no me respondes? Lo primero que Dios va a decir es: recuerda quién he sido yo en medio de ti. ¿Acaso no he estado? ¿Acaso no te he cuidado? ¿Acaso no te he mostrado mi amor? ¿Acaso no he hecho cosas por ti? ¿No has visto mi misericordia? ¿No has visto mi paciencia? ¿No has visto que yo no te he dejado solo? El objetivo de colocar una señal, un testimonio, un monumento, era que su pueblo siempre tuviera presente lo que había hecho Dios y quién era Dios en medio de ellos. Amén. Ponga su mano en el hombro del que está a su lado y dígale: Dios se ha encargado de poner señal y testimonio en tu vida, para que tú no tengas temor, para que tú no te sientas solo, para que tú entiendas y sepas que tienes un Dios que te ama y que ha prometido nunca dejarte, ayudarte, proveerte, sostenerte, cuidarte, guiarte. Dile: cuando tú te preguntes ¿dónde está Dios?, dile: mira las marcas y las señales, el testimonio que Él ha dejado en tu vida. Amén. Hoy la prédica está lúdica, porque quiero que usted entienda. Éxodo capítulo 12, verso 14. Dios va a sacar a su pueblo de los 430 años en los cuales duraron esclavizados por los egipcios. Dios visita a su pueblo en Egipto, declarando palabras tan poderosas como estas: me he acordado de mi pueblo, he visto su aflicción, no lo ignoro, mis ojos están puestos en su sufrimiento. Y despliega su poder para convencer a un pueblo de que está con ellos. Y entonces realiza 9 portentos y prodigios, las 9 plagas, que más que convencer al faraón y quebrantar la dureza de su corazón, buscaba animar y alentar a un pueblo a que le creyera y confiara en él. Y la noche, amados, en la que Dios los iba a sacar, se describe de esta manera en el verso 14. Y este día, ¿qué dice allí, amados? ¿Qué dice? Léalo. ¿Será un día para qué?
Dice, y este día os será en memoria. Diga conmigo, hay un propósito de parte de Dios en que no olvidemos quién es Él, lo que ha dicho y lo que está haciendo, lo que ha hecho en nuestra vida. Él no quiere que lo olvidemos. Amén. ¿Está aquí conmigo? Dice, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová. ¿Cuánto tiempo? Dice ahí. ¿Qué dice ahí? Durante vuestras. ¿Sabe qué me dice esto? Esta palabra aquí, generaciones. ¿Sabe qué me dice? Que Dios quiere que lo que Él ha hecho en nuestra vida, nuestros hijos también lo celebren, lo recuerden, hagan memoria de ello. Qué lindo que mañana nuestros hijos digan, yo me acuerdo lo que Dios hizo con mi papá, lo que le habló a mi papá. ¿Sabe por qué le estoy diciendo esto? Porque para que nuestros hijos lleven el legado de lo que es Dios y su propósito en sus vidas, debe cumplirse lo que se vivió en la vida de Isaac y de Jacob. Dios le da la promesa a Abraham, pero primero Isaac y luego Jacob tuvieron que apersonarse de esa promesa, porque no se trataba de lo que Dios hizo en su papá, sino que a través de lo que hizo con su papá, Dios iba a continuar haciendo algo en ellos. Quiere decir esto, que Dios actuando en usted apenas está comenzando lo que Él quiere llevar a cumplir, no solo en nosotros, sino en nuestras generaciones. Amén. Amén. ¿Está aquí conmigo o no? ¿Se me durmió? Verso 17. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. O sea, saqué a todos ustedes de Egipto. Dice, por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Y mire lo que dice el verso 42. Es noche de guardar para Jehová, por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. ¿Qué celebraban ellos esa noche o ese día? Su libertad. Cómo Dios los rescató, cómo Dios los redimió, cómo Dios los sacó de esa condición de esclavitud. Pero quiero que noten algo poderoso aquí. Diga conmigo, esto es poderoso. Ellos representaban una generación que Dios iba a rescatar, salvar, sanar, restaurar, limpiar, restaurar. Y los hijos que no vivieron ese momento, que no estuvieron allí, amados, cuando se pasara el tiempo y se suscitaran nuevas generaciones, tenían que tener en su corazón presente lo que Dios hizo por sus antepasados, aunque ellos nunca hubiesen estado en Egipto esclavos viviendo esos 430 años. ¿Qué quiero decirle con esto? Algo muy importante. No le niegue a sus hijos el hablarles de lo que fue su vida un día sin Cristo, de cómo estaba usted cautivo y preso, de sus malas decisiones, de sus deseos y sus pasiones. Y aunque ellos no repitan la historia y no transiten por los caminos de pecado en el que nosotros caminamos, ellos tienen que saber que un día nosotros fuimos redimidos y libertados. Para que ellos entiendan, aunque quizás nunca vean la tierra de Egipto, ellos entiendan que nosotros celebramos el día donde se nos dio gracia, y ellos deben de celebrarlo, porque ese día, amados, ese día Dios cambió el destino de esa generación. Amén. 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 Por eso yo creo que Dios le está dando una oportunidad a nuestras generaciones, haciendo lo que ha hecho en nosotros,
Tal vez es el precio, el costo necesario para de aquí a mañana ver una generación que ame y tema a Dios. La Escritura dice que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no lleva fruto. Y muchos de nosotros hemos tenido que pasar procesos de muerte, donde hemos tenido que rendirnos y ser quebrantados para que nuestras generaciones celebren el día que Dios nos abrió las puertas para una restauración. Amén. ¿Está aquí conmigo? Dígale que está a su lado, no se duerma. Todavía falta una hora más. Y no estoy jugando. Hoy sí no es chiste. Es verdad, hoy sí no es chiste. Negrito, hoy no es chiste. Hoy no es chiste. Quiero mostrarle un texto que nos va a permitir ver por qué Dios actúa así. ¿Por qué Dios quiere marcar generaciones? ¿Por qué Dios, al revelarse a nosotros, está preparando el terreno para revelarse a nuestros hijos? ¿Por qué Dios, actuando y enseñándonos a nosotros, está corrigiendo el camino que mañana nuestros hijos caminarán? ¿Qué intención y motivación hay detrás de esto? Y vaya conmigo a Éxodo capítulo 31, verso 12. Éxodo capítulo 31, versículo 12. Habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal. Vuelva a subrayar la palabra señal. ¿Recuerda lo que le dije que significaba? ¿Qué significa? Monumento, recordatorio, testimonio. Quiere decir que hubo un momento en la historia del pueblo de Israel donde Dios le dice a Moisés: dile a mi pueblo que guarden un día a la semana, porque quiero dejar en ellos un testimonio, una señal, un monumento. Recuerde que cada vez que Dios puso una señal era para que no se olvidara y las generaciones recordaran algo importante acerca de Dios. Amén. Entonces mire lo que dice: porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que, amados, ¿qué dice ahí? Que yo soy Jehová que os santifico. Vea conmigo, cuando Dios quiere colocar una señal, un testimonio y marcar una generación entera, vea conmigo, es para que nos enteremos y sepamos algo de Dios y de un propósito que Él tiene. Amén. Amén. Estos días fui con nuestros sobrinos estos días no, ya hace unos días a unas pequeñas vacaciones. Y no suelo hacerlo eso, pero yo salí en pantaloneta y me senté en el sofá. Estábamos viendo televisión con ellos. Pues desafortunadamente tocaba escoger los programas que les gustaban a ellos. Y estábamos ahí sentados y una de ellas me dice: tío, ¿qué le pasó en la pierna? Y yo en mi pierna izquierda tengo un montón de huequitos. Y eso es una señal de un propósito que Dios tiene. Amados, el testimonio que Dios ha plasmado en nuestro corazón es una señal que busca que nuestras generaciones conozcan y entiendan qué es lo que Dios siempre ha querido, qué es lo que Dios siempre ha querido mostrar y hablar a nosotros. Así que usted no rehúse en dejarse marcar por Dios. Mire el que está a su lado con ojos de ternura y dígale: dejémonos marcar por el testimonio de Dios en nosotros. Un día nuestros hijos se preguntarán: bueno, papá, ¿y usted por qué hizo las cosas así? ¿Por qué no hizo lo que usualmente el mundo hace? Bueno, no solo porque quizás yo iba en contra de la corriente y quería mostrar o vender la idea de que soy un hombre o una mujer que le gusta la anarquía. No.
quiero que sepan que detrás de la forma de que yo pienso y administré un hogar, en la manera en la que amé a su mamá, le fui fiel y la respeté, quería que en ustedes quedara una señal para que ustedes entendieran quién es Dios y lo que Dios siempre ha querido de ustedes. Cuando Dios me rescató y me sacó de ese Egipto, dejó una señal. ¿Cuál es esa señal? Que yo ya no volví a ser un hombre borracho, mujeriego, fornicario y adúltero. Para que cuando mis hijos recordaran quién era yo, más que a mí me vieran el testimonio de lo que Dios marcó en mi corazón. Y mis hijos se dijeran o se preguntaran, ¿por qué vivió así mi padre? Y entendieran que detrás de esa señal está Dios y un propósito eterno. Y ellos también elijan vivir esa vida. ¿Se da cuenta lo que hay? En contexto, Dios quiere que su pueblo entienda cuál es el lugar que Dios merece en esas familias. Dice, 6 días trabajarás, pero el 7º lo consagrarás a Dios. 6 días te dedicarás a ti. Yo te supliré incluso, te proveeré, para que tú entiendas que no es tu esfuerzo, aunque tengas que esforzarte, sino es mi misericordia la que te cuida y te sustenta. Pero mi tiempo hará que aún tus generaciones entiendan que la vida no consiste solamente en sembrar y recoger un fruto para suplir necesidades, sino en reconocer que tienen un Dios que es el que les suple, les guarda y que Él merece un valor importante en medio de sus familias. Si usted lee Éxodo 31, la última parte está hablando de eso. Les dice, voy a establecer un día, apartaré un día como señal, como testimonio, para que el día que usted lleve a su hijo a la iglesia, su hijo le pregunte, papá, ¿por qué estamos aquí hoy? ¿Por qué no nos quedamos trabajando? ¿Por qué no nos quedamos durmiendo? ¿Por qué no nos quedamos quizás en un plan familiar? Para que nosotros como padres digamos, porque Dios tiene su lugar, Dios tiene su tiempo, y aquí en esta casa le honramos. ¿Se dan cuenta que nosotros debemos marcar nuestras generaciones? Padres, cuando ustedes traen, Diego, cuando tú traes tus hijos a la iglesia, los estás marcando. El domingo es para Dios. Debería ser toda nuestra vida. Pero el hombre y el ser humano están en su tendencia tan incapaz de comprender lo que Dios le ha querido enseñar, que si no es por obra del Espíritu Santo y que Cristo habita en nosotros, amados, nosotros volveríamos a esa conducta donde necesitamos de cosas lúdicas para nunca olvidarnos de lo que Dios nos ha querido enseñar. Y aún el hecho de que usted esté aquí hoy, amado, usted se está marcando y está marcando sus generaciones. Este tiempo es de Dios y no se negocia. Por más que llegue el invitado más importante de la familia que usted tenga o tenga el mejor plan, le voy a decir una cosa, en esto como pastor yo soy tan exigente y tengo unas convicciones tan claras, porque nunca vi a mi madre negociar el tiempo de Dios, nunca, amados. Y muchas veces aún caminando sin tener para un transporte, nosotros íbamos a la iglesia la hora que fuera. Y mi madre marcó mi vida y mi generación entendiendo, no que esto es una autodisciplina y un rigor y una exigencia de un pastor. Olvídese, amados, yo entiendo cuál es el lugar de Dios. A mi casa quizás vienen a veces propuestas, y a veces ha pasado, espero que mi abuela nunca vea este video, de que ella viene y que llegó su abuelita que casi no la vemos, y yo la amo, amado. Pero yo no cambiaría el tiempo de Dios por nada ni nadie. Y le pido a Dios que me ayude a mantenerme en eso y que mis hijos lo entiendan. Conozco el testimonio de personas, de padres que hay aquí, que aún a sus hijos los educaron llevándolos a la iglesia, aún viéndolos dormidos en las bancas. Y podríamos decir, y quizás incluso yo alguna vez lo dije, qué inflexibles, no entender que son niños. Pues hoy quiero decirle, de malas. Qué mejor llevarlos a su ámbito natural y que conozcan de su Dios.
Esa es nuestra responsabilidad. Antes yo no lo entendía porque no era pastor. Siendo pastor ahora lo entiendo. Y yo digo, Señor, tenemos una responsabilidad muy grande. Amado, quiero que sepa algo. Hay un esfuerzo que se hace por tener a esos niños allá adentro. Y parte de los ayunos y la intercesión y la oración que hacemos es diciéndole: Señor, nos has delegado una responsabilidad muy grande. No son nuestros hijos, es verdad. No los parimos nosotros, yo no los engendré, pero tengo una responsabilidad delante de Dios. Que no es preparar una clase por preparar. Oramos diciéndole: danos la gracia a Dios de impartirles algo de ti para que ellos te conozcan. Yo no sé si estamos haciendo bien nuestra labor, pero entendemos que necesitamos depender de Dios para eso. Estoy culminando el año orándole al Señor, diciéndole: Señor, muéstrame el otro año qué quieres con los niños. ¿Qué hacemos, Señor, con los niños? Háblanos, dirígenos, oh Dios. Porque entendemos la responsabilidad que Dios nos ha dado. Dios dijo: levanten generaciones para el reino. Así se lo dijo a alguien acá. Y esa es nuestra responsabilidad. Dice el verso 14: así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profane de cierto morirá, porque cualquiera que hiciera obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Y mire lo que dice el verso 6, que aquí es lo poderoso. El 16: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo. ¿Qué dice ahí, amados? De generación en generación. Wow. ¿No era algo que Dios estaba interesado que las generaciones tuvieran claro y entendieran? Amén. Así que es una bendición que usted traiga sus niños a la iglesia, porque ellos están siendo formados y aprendiendo que Dios tiene un lugar en nuestras vidas. Dice el verso 17. Mire cómo arranca. ¿Cómo arranca el verso 17? ¿Qué dice? Ya conmigo: monumento, testimonio. En otras palabras, Dios no quería que se olvidara esto. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Wow, qué lindo, ¿verdad? Diga conmigo: todo lo que Dios hace, lo hace para mostrar su amor y para cumplir un propósito en las generaciones. Deuteronomio capítulo 7. Ya vamos a terminar, solo nos falta media hora. Deuteronomio capítulo 7, verso 7. Desde el 6 vamos a leer. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios, diga conmigo, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Hasta cuándo? Está explicando el por qué Dios nos ha escogido como un pueblo. Y si Dios nos ha escogido, que Él es el creador y el único Dios sobre toda la tierra, eso nos hace delante de sus ojos algo muy importante. Pero dice y aclara: no por ser los mejores. El propósito de escogernos en amor y por amor es para que nuestras generaciones conozcan y sepan que Dios es fiel y es todopoderoso. Mire, de verdad que yo a veces veo gente que yo digo: uy, Dios es fiel, Dios es poderoso.
Porque hay momentos donde desafortunadamente uno cree merecerse ciertas cosas de Dios. Uno dice, bueno, pues al menos yo no he sido tan malo en la vida, así que su amor y su fidelidad es algo que me he ganado. Pero sea cualquiera de los dos casos, amados, Dios nos escogió y a nuestras generaciones para que todos puedan decir realmente Dios es fiel y es poderoso, porque hizo algo por nosotros. Qué lindo que el día de mañana Dios permita que nuestros hijos nos vean y digan, de verdad Dios es fiel y es todopoderoso, para que ellos puedan ver la fidelidad de Dios también en sus vidas y experimentar el poder de Dios que transforma y que cambia. Y aquí me quiero detener para decirle algo. Puede que usted mire la condición de sus hijos y eso genere ansiedad y preocupación. Es más, eso puede llevarlo a preguntarse, Señor, ¿qué va a pasar con ellos? Mira sus conductas, sus caminos, sus corazones, su terquedad, su necedad. Amados, nosotros como padres sabemos las andanzas de nuestros hijos. Pero si Dios mostró su fidelidad en usted y permitió ver su poder actuando, cambiando su corazón, ¿por qué no puede hacerlo en su hijo? Diga conmigo, lo más lindo es que la fidelidad y el poder de Dios seguirá manifestándose también en nuestros hijos. Por eso hay esperanza. Tome la mano del que está solo y dígale, hay esperanza. Dígale conmigo, hay esperanza. Hay esperanza. Póngase en pie en esta mañana.